Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Vamos a comenzar el estudio que tenemos entre manos, que se llama Escuela Bíblica, los fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 14, que habla del arrepentimiento de obras muertas. Hemos estado ya varias semanas con este tema y todavía nos quedará esta semana y seguramente la que viene. Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que hemos dado hasta ahora. En primer lugar, el llamamiento que Cristo le hace a un nacido de nuevo es arrepentirse de las obras muertas que hacía antes. Las liturgias, las obras muertas son acciones que parecen buenas, pero están hechas sin fe, están hechas sin amor, son actos religiosos, liturgia, y eso, el primer llamado cuando nos convertimos es a arrepentirnos de esas obras. Arrepentimiento se puede definir como un cambio de opinión, un cambio de actitud que conduce a un cambio de acción, y eso exige confesar, reconocer y apartarse del pecado. Es un engaño, un autoengaño, intentar ocultar el pecado. Solo existe un camino para recibir la misericordia de Dios, que es confesar y apartarse. Así lo afirma Salomón en Proverbios capítulo 28, verso 13. Y luego tenemos una gloriosa promesa, la misericordia de Dios. Las obras muertas, decíamos que existen dos categorías de obras muertas. La primera categoría, que ya la estudiamos, es todo lo que hicimos antes de convertirnos. Y la segunda categoría es lo que hemos hecho después de convertirnos, o lo que hacemos después de convertirnos. Todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. O sea, es hacer cosas quizá por obligación, por rutina o posiblemente por miedo a la condenación, pero hacerlas sin amor verdadero a Dios y a su Iglesia. Estamos estudiando ejemplos bíblicos donde las Escrituras nos hablan bien claro. El primer ejemplo lo vimos en la iglesia de Sardis, que dice que tenía una buena reputación, parecía estar viva, pero realmente estaba muerta. En Apocalipsis 3 vemos el Señor Jesucristo se presenta en el versículo 1 como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El significado de los 7 espíritus, esto habla de la plenitud del Espíritu Santo. Jesús tenía la plenitud del Espíritu Santo, de la cual profetizó anteriormente el profeta Isaías. Y luego dice el significado de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, es decir, los mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero, aquellos que predican el Evangelio, aquellos son los ministerios, los padres espirituales de la iglesia. Y Cristo demuestra con esto que tiene toda la autoridad espiritual y todo el poder sobre la iglesia y sobre sus mensajeros, sus ministros, sus líderes espirituales o los padres espirituales también llamados. Cristo puede sostenerlos, de hecho los sostiene, los guía, pero si es necesario los mueve o los quita, porque todo está bajo su autoridad. La enseñanza que sacamos sobre Apocalipsis, capítulo 3, sobre esta iglesia de Sardis, es primeramente que tenía apariencia, eran hojas, pero sin fruto. Recordemos lo de la higuera que Jesús maldijo. El peligro de vivir en las apariencias. En segundo lugar, Cristo nos hace una advertencia urgente. Sé vigilante, estate atento. Cristo, en tercer lugar, hace un llamado a fortalecer lo que queda, que a veces queda muy poco, como unas brasitas ahí que queda muy poquito y si nos descuidamos se apagan. Y nos recuerda que tenemos que avivar el fuego, ser vigilantes y fortalecer lo poco que nos queda, echar leña para que ese fuego prenda de nuevo. En cuarto lugar, vemos que Cristo les acusa por su apariencia. Les dice, no he hallado tus obras perfectas. Son palabras para la iglesia de hoy también. Cristo llama a volverse a las primeras cosas, volvernos a nuestro primer amor, a eso que hacíamos, esas cosas el deseo ardiente de saber más de la palabra de Dios que nació cuando nos convertimos. El Señor nos insta, nos impulsa a volver al primer amor. Y luego Cristo nos hace una advertencia final.
dice, vendré como ladrón. O sea, si no estás pendiente, si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. O sea, sin avisar, no porque Jesús sea ningún ladrón, ¿verdad? Sino que vendrá de la misma forma que actúa un ladrón. Un ladrón no te avisa que vaya a robar a casa, ¿verdad? Pues de la misma manera Jesús no te avisa, por eso tenemos que estar siempre velando constantemente. Otro ejemplo bíblico. Vamos a estudiar ahora un caso del rey David, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24. Vemos que David decidió censar, o sea, contar los hombres de Israel que fueran capaces para la lucha. Y por esa decisión murieron 70.000, porque su confianza estaba basada en una idea equivocada. Estaba basada en la fuerza humana. Y en 2 de Samuel, en el verso 10, 24, vemos que después que David hubo censado al pueblo, él se dio cuenta, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Aquí vemos cuando el corazón despierta. Este capítulo 24 del segundo libro de Samuel es el último de este libro, y no es casualidad que termine con un acto de juicio, arrepentimiento, pero también de gracia. David, el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, termina su relato con una confesión profunda y rotunda. No cayó en adulterio como hizo antes, no cayó en violencia, no actuó de mala forma como actuó con Urías, enviándolo al frente para que muriera y él pudiera casarse con su esposa. Esta vez su caída fue más sutil, más interna, pero quizás más peligrosa, por las consecuencias que trajo. Ya hemos visto, murieron 70.000. Su pecado fue la autosuficiencia espiritual. Él se creía que no necesitaba a Dios ya. Este mensaje no es para la gente incrédula, sino para los que han caminado con el Señor y quizás, sin darse cuenta, han dejado de depender de Él. Nos creemos suficientes y nos olvidamos de que tenemos que depender de Él siempre, por mucho que creamos, que sepamos. Nuestra humildad, la base de la humildad es reconocer que dependemos de Él siempre. Este pasaje trae algunas consideraciones. El pecado, en primer lugar, que parece pequeño, pero es grande. David mandó contar el pueblo, hacer un censo. ¿Qué tiene esto de malo? ¿Verdad? Pues no tiene de malo nada si Dios lo hubiera mandado. Y tiene de malo todo si lo hizo por orgullo, por seguridad quizá humana, por confiar en los números y no confiar en Dios. ¿Estáis entendiendo? Por eso Jeremías capítulo 17, verso 5 dice, maldito el hombre, la persona que confía en el hombre, en otra persona. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. Viven alejados de Dios, dicen que son cristianos, así hay muchos que dicen ser cristianos pero no dependen de Dios. Todo lo hacen con su sabiduría, digamos, humana, con sus fuerzas, y por eso fracasan. David dejó de mirar al cielo, dejó de confiar en Dios y empezó a contar a los soldados. Dejó de confiar en el brazo poderoso de Dios y se apoyó, confió en su propio brazo. Eso, aunque todo el mundo lo pueda hacer, para el creyente que lo hace le es pecado. El pecado de desconfiar de Dios. La desconfianza de Dios es pecado. A veces no entendemos que desconfiar de Dios es un pecado, es algo que a Dios no le agrada, porque nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar plenamente basada en Él.
Y si desconfiamos de Él, estamos pecando. Si nos llamamos creyentes, claro está. Nosotros también podemos caer en estos problemas. Contamos con lo que tenemos siempre, con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza, pero no oramos pidiendo ayuda a Dios. Confiamos en nuestra estrategia o capacidad humana, pero no confiamos en el Espíritu Santo que está para guiarnos, para ayudarnos. Nos gloriamos a veces de los resultados que obtenemos y no en la cruz, en los méritos de Cristo. Esto es como un hijo que antes miraba a su papá, le cogía de la mano antes de cruzar la calle. Pero ahora dice, ya soy mayor y yo puedo solo, ¿verdad? Hasta que un coche le hace ver que no era tan fuerte como pensaba y lo atropella. Por eso les ocurre a las personas que se creen autosuficientes y creen que pueden valerse con sus fuerzas y dejan de depender de Dios. La siguiente consideración habla del despertar de una conciencia que ha sido tocada por Dios. Dice el versículo, le pesó en su corazón, tuvo pesar en su corazón. ¿Sabéis lo que es pesar, verdad? David sabía que no fue un profeta quien lo acusó, fue Dios mismo tocando su conciencia. David sabía que no fue ningún hombre, ningún ser humano quien le había reprendido por su mala actitud, sino que era el mismo Dios quien lo reprendió, Dios hablándole a su conciencia. Esto es una señal de un corazón sensible. No se justifica, David no se justifica, no retrasa su decisión de arrepentimiento, se duele, siente pesar. Lo más peligroso no es pecar. ¿Sabéis cuál es lo más peligroso? Pecar sin sentir nada. Pablo en Efesios habla de los que perdieron toda sensibilidad. Efesios capítulo 4, verso 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otra traducción más moderna dice, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. David lloró por dentro, le pesó, dice, en su corazón. Dios le quebranta desde adentro hacia afuera, que es el verdadero quebrantamiento. El verdadero arrepentimiento empieza de adentro hacia afuera. David dice que lloró por dentro. Tercera consideración, la confesión debe ser sin excusas, sin justificación ni dando rodeos. Él dijo rotundamente, yo he pecado gravemente. Reconoció su pecado, no buscó excusas ni justificación. He obrado muy neciamente, me he comportado fatal, me ha faltado sabiduría. David no dice, Joab me empujó a pecar. Todos los reyes lo hacen, tampoco lo dijo, ¿verdad? Era solo para tener una organización del ejército. David dice, yo he pecado, porque he desconfiado de Dios. Esta es la verdadera confesión, hermanos, el verdadero arrepentimiento, sin adorno, sin explicaciones, sin defensa y sin intentar justificarnos. El arrepentido verdadero, aquel que se ha arrepentido de verdad, jamás busca una justificación, busca el perdón de Dios. Así lo expresa el propio David en el Salmo 51, porque dice que un pecador arrepentido deja de hablar y empieza a clamar a Dios. Dios no escucha discursos, Dios escucha corazones quebrantados, contritos y humillados. Y así lo expresa David en el Salmo 51, verso 17, después de haber pecado y reconocido su pecado. Dice, al corazón contrito, al corazón arrepentido y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Jamás va a despreciar Dios a una persona que se humille ante su presencia, que reconozca, que no busque una excusa, que no busque una justificación,
que reconozca su pecado, entonces Dios lo perdona y además se olvida de ese pecado. La cuarta consideración es: la gracia responde siempre al clamor de una persona humilde. Más adelante Dios le ofrece a David 3 opciones de juicio. Podéis leerlo en ese libro de Samuel, en el segundo libro, capítulo 24. Pero al final el juicio no destruye a David porque se humilló a tiempo. El capítulo termina con un altar, una ofrenda y un fuego que consume el sacrificio. Esto era una señal de que Dios le había perdonado. Segunda de Samuel 24-25 dice: y Dios oyó las súplicas. Dios escucha siempre las súplicas de un corazón humilde, humillado, arrepentido de verdad. Así termina este libro, no con victoria militar, no con corona, no con espadas, no con ningún tipo de arma, sino con misericordia, arrepentimiento y restauración. Ahora, ¿cómo aplicar esta enseñanza a nosotros hoy? En primer lugar, no podemos minimizar el pecado oculto. Le quitamos valor quizás a ese pecado oculto. Hay pecados que no se ven. El orgullo no se ve. La autosuficiencia no se ve. La dureza del corazón no se ve. La terquedad no se ve. Pero también todo esto ofende a Dios. No podemos minimizar el pecado. ¿Sabéis que el orgullo, la autosuficiencia, la dureza del corazón son pecados ocultos? Quizá los demás no se den cuenta, pero si están en lo profundo de tu corazón te están haciendo daño a ti y son pecados contra Dios. Los pecados ocultos son aquellos que no se ven. Yo no veo si tú eres orgulloso, si tienes autosuficiencia, si tu corazón es duro, si eres terco, pero todo eso le ofende a Dios. Por eso debemos permitir que Dios despierte nuestro corazón. No debemos esperar a que el juicio caiga sobre nosotros, como hizo David, se arrepintió antes. Si Dios nos pesa, o sea, nos mira, nos valora el corazón, debemos responder con humildad antes que el juicio caiga. Debemos confesar, reconocer sin justificaciones. No debemos suavizar los errores. Debemos llamarlos como los llama Dios pecado. Debemos ver el pecado como Dios lo ve. No hacer juicios del pecado según nuestro criterio. El pecado es como Dios lo ve, lo que Dios considera pecado, que es toda desobediencia, todas cosas que hacemos que no le agrada a Dios, que por cierto hacemos muchas, todos. Debemos también, por último, recurrir a la gracia de Dios. Hay juicio, sí, pero también hay perdón para el que se humilla y se arrepiente de verdad. Ahora, surgen ciertas preguntas. ¿Hay en nuestra vida orgullo, soberbia, autosuficiencia escondida? Todo esto son como el mal aliento. Se dan cuenta antes los demás que uno mismo, ¿verdad? ¿Hay dureza en el corazón? ¿Estamos confiando más en nuestra experiencia, en nuestros métodos, en nuestra sabiduría, que en el Señor? Son preguntas que deberíamos hacernos. No debemos esperar que el juicio nos llegue. Debemos despertar espiritualmente y hacer como hizo David, reconocer, confesar y volverse al Señor. Señales de un arrepentimiento verdadero. Reconocimiento sin excusas, sin tapujos, sin adorno. Confesar. Aceptar que eres un pecador. No te justifiques jamás cuando cometas un pecado. Pídele perdón a Dios y reconócelo. Vuélvete a Él. El altar sigue en pie, el fuego sigue ardiendo y la gracia sigue esperando a los que dicen con sinceridad lo que dijo David: he pecado gravemente, he obrado neciamente. Otro ejemplo bíblico que vamos a estudiar
Moisés mató a un egipcio, lo cual era un celo, pero era un celo falso. Vamos a analizar y vamos a sacar una enseñanza práctica sobre la muerte del egipcio a manos de Moisés, cuando la fuerza humana se adelanta al plan de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15, está la historia. Leemos el versículo 11 y dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente he sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés es uno de los personajes, digamos, más notables de todas las Sagradas Escrituras. Fue criado como un príncipe, pero tenía corazón de siervo. Educado en toda ciencia y sabiduría de Egipto, pero inquieto por la opresión de su pueblo, de sus hermanos. El pasaje que nos ocupa hoy nos muestra un momento decisivo de su vida, cuando intenta liberar a su pueblo por su propia fuerza, antes del tiempo y sin la dirección de Dios. Y en esta acción impetuosa mata a un egipcio. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué enseñanza práctica tiene esto para nosotros hoy? ¿Por qué Moisés, con tan noble intención de defender a los suyos, fue rechazado por su propio pueblo y obligado a huir? En primer lugar, Moisés tenía celo, pero le faltaba sabiduría, la sabiduría divina. Creía que él podía con su fuerza. Dice que salió a sus hermanos y los vio. Moisés tenía un corazón noble. Ve el sufrimiento de sus hermanos y no puede quedarse indiferente. Eso son muestras de un corazón noble. Esa es una señal de que Dios ya estaba obrando en él. Pero es una señal que no era en el tiempo oportuno. Pero aunque el celo de Moisés era bueno, cuando no va acompañado de la sabiduría divina, puede causar daño. Cuando hagamos las cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero las hacemos en nuestra propia sabiduría, podemos hacer más daño quizás que beneficio. ¿Estáis entendiendo? Hay creyentes con pasión por servir, por corregir errores, por hacer algo por Dios, pero el celo sin dirección divina puede llevarnos a actuar precipitadamente. Como Pedro cortándole la oreja a Marco, ¿os acordáis? Actuó también sin pensar, precipitadamente, y Jesús tuvo que corregirlo. Y como también Moisés en este ejemplo matando al egipcio. Alguien que quiere predicar, alguien que quiera edificar dentro de la iglesia, pero lo hace sin ser formado en la palabra, termina hiriendo más que sanando. No basta con tener buenas intenciones, hay que esperar el tiempo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, vemos los requisitos para los diáconos y los ancianos. Y uno de ellos es: no sea un neófito. O sea, no debe ser una persona recién convertida y sin preparación. Tú no puedes ponerse a predicar a nadie por mucha buena intención que tenga si no tiene una preparación, si no está instruido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La gente que no es de la Iglesia, la gente que no cree, debe hablar bien de nosotros, para que no seamos deshonrados y caigamos en las trampas del diablo y dañemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Estoy entendiendo? La gente que no es creyente tiene que hablar bien de nosotros. Cuando hablan mal de nosotros, estamos perjudicando el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, vemos que Moisés actuó en secreto, lo cual evidencia que sabía que no era la manera correcta de hacerlo. Miró a todas partes y cuando vio que no había nadie, entonces mató a este egipcio y lo enterró. ¿No es esto lo que hacemos cuando sabemos que hacemos algo que no está bien? Miramos a ver si hay alguien que nos ve. Miramos a todos lados menos al cielo. No buscamos una respuesta divina. Si Moisés hubiera pedido la dirección de Dios, quizá habría aprendido a esperar el momento de Dios. Pero lo hizo a escondidas, como hizo Adán cuando se escondió después de pecar. Hoy sería actuar con alevosía y nocturnidad, ¿verdad? Cuando tú cometes un asesinato y lo haces de noche y lo haces sin que nadie te vea, eso es alevosía y nocturnidad. Y esos son agravantes del delito. ¿Estáis comprendiendo? O sea, se suma la gravedad ya de por sí de matar a alguien, se suman los delitos de alevosía y nocturnidad. Toda acción que evitamos hacer a la luz del día frente a los hermanos o delante del Señor ya nos dice algo. Nos dice que no es el camino correcto cuando actuamos así. Lo que se hace mirando a los lados y no al cielo seguramente terminará mal. En tercer lugar, el hombre que se adelanta a Dios, al plan de Dios, termina rechazado y no comprendido, incluso por los suyos. Cuando vio a estos dos hermanos egipcios, a dos hermanos hebreos que se estaban peleando, le contestan después de su pregunta: ¿qué haces maltratando a tu hermano? Le contestan: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Al día siguiente vemos cómo Moisés intenta mediar. Aquel que había renunciado a todo por defender a su pueblo no es reconocido, es rechazado por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no actuó sabiamente, no actuó bajo la dirección de Dios, porque aún no era el tiempo de Dios, aún no era el Moisés que Dios levantaría después como libertador. En ese momento todavía era el Moisés que actuaba por sus propias fuerzas y no en la confianza de Dios. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido, rechazado, aun cuando crees que estás haciendo lo correcto? A veces es porque Dios necesita primero tratar con nosotros antes de usarnos. ¿Estáis entendiendo? Primero tiene que haber un trato personal de Dios con nosotros para quitar toda raíz de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia. Trata con nosotros para después poder usarnos. Alguien dijo: hay un desierto antes del Sinaí, hay una prueba antes del ministerio. Dios permite fracasar para preparar a sus siervos. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó. Eso podría ser síntoma de un fracaso, ¿verdad? Dios lo había llamado a una gran obra, a libertar a su pueblo de Egipto. Y Moisés tuvo que salir corriendo, huyó. Moisés huyó a través del desierto a Madián.
se ve obligado a dejarlo todo. Desde fuera podría parecer un fracaso, pero desde la perspectiva de Dios, ese fracaso fue una etapa muy necesaria para moldear el carácter de Moisés. Por eso, el desierto es necesario. No debemos jamás evitar el desierto. Madián estaba al otro lado del desierto. Para ir a Madián tenía que atravesar el desierto. Moisés tuvo que pasar su desierto particular para poder corregir su carácter. En Madia, lejos del trono de Egipto, Moisés sería quebrantado, formado, tratado y preparado para volver como el hombre que Dios usaría con poder. ¿Estáis entendiendo? Hay que pasar por el desierto para que Dios nos pueda usar de verdad, porque en el desierto vamos a perder todo aquello, toda la paja, todo aquello que no es bueno, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la prepotencia. No todo lo que hace daño es malo. Dios rompe para formarnos de nuevo. Dios aparta para pulir y preparar. De la misma manera como el alfarero rompe a veces el vaso para rehacerlo y hacerlo más perfecto, así Dios hizo con Moisés y lo hará con nosotros también, si nos dejamos moldear, claro está. La muerte del egipcio nos enseña que no basta con buenas intenciones, sino si no van acompañadas por la dirección divina. El celo debe ser guiado por la sabiduría del Espíritu Santo. Las prisas humanas muchas veces estorban el plan de Dios. El fracaso puede ser la antesala del verdadero llamado. Fracasar a veces es bueno. Fracasar en nuestra vida, digamos, orgullosa y prepotente. Entonces, si fracasamos ahí, si perdemos todo aquello que nos sobra, entonces estaremos en la antesala del verdadero llamamiento. Preguntas de aplicación. ¿Estamos actuando por nuestra cuenta? ¿Hacemos las cosas según nuestro propio criterio? ¿Actuamos en nuestras propias fuerzas? Quizá nos hayamos adelantado al plan de Dios, al plan que Dios tiene para nosotros, y nos vemos en fracaso. ¿Nos sentimos en medio del desierto como Moisés? Hoy el Señor nos dice: yo no he terminado contigo, estoy haciendo la obra, y lo que yo empiezo, lo termino. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Solo hay una pega: que nosotros dejemos que nos perfeccione. Y eso se llama humildad. Reconocer nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestra impotencia. Y reconocer también que dependemos de Dios. Por mucho que sepamos, por mucho que tengamos, por muchos medios que podamos tener, necesitamos la ayuda de Dios. Nuestra dependencia tiene que ser plena en Dios. Estemos, digamos, en la categoría que estemos, en el ministerio que estemos, todos dependemos de Dios. No matemos más egipcios, ¿verdad? Vamos a dejar de matar egipcios. No actuemos en nuestras propias fuerzas, ni tomando las decisiones por nuestra cuenta. Esperemos el tiempo de Dios. Hay un tiempo del Señor. Jesucristo vino a la tierra cuando el tiempo era el tiempo oportuno. Cuando Dios consideró que era el tiempo oportuno de que Jesús viniera a esta tierra. Y todo lo que ocurre, todas las decisiones que Dios toma, es en el tiempo perfecto. A veces no coincide ese tiempo con el nuestro, que nosotros queremos las cosas ya, las queremos cuando... Pero Dios necesita que a veces pasemos por el desierto, por la prueba, por la aflicción, para pulir
nuestro carácter y que nuestro carácter se vaya formando de acuerdo al carácter de Cristo. Por eso repito, no matemos más egipcios, no actuemos en nuestra fuerza, esperemos el tiempo de Dios, porque cuando Moisés volvió a Egipto 40 años después, ya no era un hombre impetuoso ni orgulloso, era un hombre que buscaba la dependencia de Dios, era un siervo enviado por Dios, y todo esto lo tuvo que aprender en el desierto. De ahí que el desierto, como dije antes, es una necesidad para formarnos, pulirnos y prepararnos para nuestra misión. Pero luego tenemos el ejemplo más sublime de todos. Sobre todo debemos seguir el ejemplo de Jesús, el cual no hizo ninguna obra muerta. No hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que tenía que hacer. Eso significa que el Hijo, siendo Dios, dependía del Padre. Y nosotros a veces queremos depender de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría humana, que es, la Biblia dice, el apóstol Santiago, que es animal y diabólica nuestra sabiduría. Y busquemos la sabiduría divina, que es la perfecta sabiduría. En Juan capítulo 5, verso 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego en el versículo 30 también del mismo capítulo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, reconociendo su dependencia del Padre. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. El ejemplo más sublime de dependencia de Dios, el Padre, fue el propio Jesús. En Juan capítulo 7, verso 16, Jesús les respondió a los judíos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en Juan capítulo 8, verso 28 les dijo a sus discípulos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago y así hablo. No tenemos ninguna disculpa ni ninguna excusa para hacer obras muertas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como discípulos de Jesús. No tenemos por qué hacer obras muertas, hacer cosas por obligación, hacer cosas porque hay que hacerlas, sino hacerlas por amor. Las obras muertas es todo aquello que hacemos por obligación, sin amor, sin buscar, digamos, la paz y la seguridad que da Dios, hacer las cosas por liturgia. Eso es religiosidad y la religión no salva a nadie. No tenemos, por tanto, ninguna excusa. Jesús en Juan capítulo 14, verso 16 nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que es uno de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad viene a vivir dentro de nosotros cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. Y Jesús prometió también en Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿os dais cuenta? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay cantidad de cristianos hoy que permanecen como bebés espirituales porque prefieren recibir, pero no dar. Recibimos mucho, hermanos, pero damos poco. Es una realidad. Dios nos bendice cada día, nos provee de todo. ¿Y qué le damos nosotros a Dios? Tanto que recibimos de Dios y lo poco que le damos. En el Salmo 116, versículo 12, el salmista se pregunta,
¿Qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué podemos ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros? ¿Qué le podemos pagar al Señor? ¿Qué le podemos ofrecer? Simplemente todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo tiene que estar dedicado al servicio de Dios. Vivimos en una generación que recibe mucho y devuelve poco. Y si esto es evidente en las relaciones humanas normales, ¿cuánto más lo es en nuestra relación con Dios? Somos receptores constantes de su amor, de su misericordia, de su provisión, de su sanidad, de su perdón. Y sin embargo, qué poco le damos a Dios. A veces ni siquiera la gracia, ni siquiera nuestro agradecimiento. Se nos olvida agradecer a Dios lo que nos da cada día. Por eso yo cada vez que pongo un pie, que me levanto, que pongo un pie, mi primera palabra es gracias, Dios. Primero porque te ha permitido abrir los ojos de un nuevo día. Luego por el descanso de la noche. Porque puedes ver a tus seres queridos de nuevo. Hermanos, somos receptores de tantas cosas. Y qué poco le damos a Dios. Tendríamos que confesar y reconocer con vergüenza: Señor, todo lo que necesito me lo das con generosidad y yo te devuelvo solo migajas. Esa es la realidad, hermanos. Y los problemas se solucionan cuando se reconocen los problemas. Si reconocemos esto, habrá una solución al problema. Esta palabra del salmista es un llamado al corazón. No se trata de legalismo, sino de gratitud. No de obligación, sino de devoción, honra y respeto a Dios. El salmista se hace una pregunta que deberíamos hacernos también nosotros. ¿Qué pagaremos a Dios por todos sus beneficios? Luego, vemos en primer lugar la abundancia de lo que Dios nos da. ¿Qué nos da Dios? Dios primeramente nos da la vida. Cada día que amanecemos, cada aliento que respiramos es un regalo divino. Nos da la vida, el soplo de vida. Dios nos ha dado la salvación. ¿Hemos pensado lo que costó nuestra salvación o pensamos lo que costó realmente nuestra salvación? La sangre de su Hijo amado. No fuimos redimidos, no fuimos comprados con oro ni plata, sino con el precioso sacrificio de Cristo. Precioso significa de gran precio, de gran valor. También Dios nos da el Espíritu Santo. No solo nos salva, sino que habita dentro de nosotros, nos guía, nos consuela, nos corrige cuando hace falta y también nos santifica. Dios nos da grandes promesas, la Biblia está llena de promesas. Nos ha asegurado un futuro glorioso, la vida eterna. Nos ha dado todo lo necesario. ¿Qué más puede darnos? Pregunto. ¿Qué más nos puede dar Dios? Dios nos da diariamente provisión, nos da alimento, abrigo, familia, oportunidades, también alimento espiritual, y todo viene de su mano. Somos como un niño pobre que fue adoptado por el rey. Vivimos en un palacio, en su palacio, comemos de su mesa o usamos sus propias ropas, pero simplemente muchas veces ni siquiera le damos la gracia. Ahora vamos a ver la pobreza. Hemos visto la abundancia de lo que Dios nos da. Y ahora vamos a ver la pobreza de lo que le damos. Le damos poco de nuestro tiempo. El tiempo es el recurso igual para todo el mundo. Todos tenemos 24 horas, creyentes y no creyentes. Le damos poco de nuestro tiempo. Nos afanamos en tantas cosas. Distracciones, redes sociales, televisión, trabajo. Trabajamos
vamos a ser los más ricos del cementerio. Ponemos la prioridad muchas veces en el trabajo, en las distracciones. No le damos el tiempo que Dios quiere que le demos. ¿Cuántas de ellas, cuántas de las 24 horas que nos da cada día, las consagramos a Dios? ¿Oramos como conviene? Da tristeza ver las reuniones de oración. Tristeza, de verdad. Oramos lo necesario. Priorizamos la oración como algo importantísimo en la Iglesia. Hoy hay grandísima necesidad de orar y da pena ver las reuniones de oración. Meditamos en su palabra con hambre. Da pena ver la asistencia a la escuela bíblica. Y no lo digo por los que estáis, sino por los que no están. Asistimos a la comunión de los santos, a las reuniones de los santos. Nosotros somos los santos, hemos sido santificados por Cristo y lo hacemos con gozo y con alegría. También le damos poco de nuestro corazón. El Señor no busca únicamente nuestras acciones, sino nuestra motivación y nuestra prioridad. ¿Qué es para nosotros lo más importante? Él es nuestro primer amor y único amor. Le damos poco también de nuestros recursos, que también vienen de Él. Y no hablamos solo de dinero, también hablamos de dones, talentos, energía, fuerza para trabajar en su obra. Muchos enterramos lo que Dios nos ha dado, como hizo el siervo negligente, que escondió el talento bajo tierra. Le damos poco también en obediencia. Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. De nada sirven los sacrificios si vivimos en desobediencia a Dios. ¿Le estamos siguiendo de verdad o solo porque nos conviene? En tercer lugar, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios en realidad no necesita nada de nosotros, pero lo merece todo de nosotros. ¿Habéis entendido? Él se lo merece todo, porque lo ha dado todo. No nos necesita, claro que no, pero nos ama. Y eso le merece todo de nuestra parte. Él no quiere nuestras obras vacías y muertas, sino un corazón rendido a Él. No quiere un culto externo, actos religiosos vacíos y sin amor y sin corazón, sino una vida entregada a Él de verdad. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quizá no podamos darle nada, pero sí podemos rendirle todo. Una respuesta, en cuarto lugar, de gratitud, no de deuda. Este no es un mensaje para culpar a nadie, sino para que despertemos. El amor de Dios no se paga, pero sí se debe honrar y obedecer. ¿Cómo? Con alabanza sincera. Como el salmista dijo: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. Con entrega renovada y comprometida. No vivamos más para nosotros mismos. Que Cristo sea nuestro centro. El centro de nuestra vida sea Cristo. Sentemos en el trono a Cristo y no a nosotros. También con fidelidad, aún en lo pequeño. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Dios no busca gigantes, sino siervos disponibles a hacer la obra.
En cuarto lugar, con obediencia gozosa, pronta, total y sin condiciones. Así debe ser nuestra obediencia. Cuando uno ama de verdad, obedecer no es una carga, es una delicia, es un gozo. Si amamos a Dios de verdad, obedecerle nos traerá delicia, placer. Tanto hemos recibido y tampoco le damos, ¿verdad? Pero aún hoy su gracia sigue sobre nosotros. No es tarde para comenzar a vivir de manera más consagrada, más agradecida y más rendida a Dios. Estamos a tiempo. Dios nos sigue dando oportunidades para cambiar. Debemos hacerlo hoy mismo. Si nos está tocando el mensaje, debemos empezar ya hoy mismo a tomar la decisión de consagrarnos más a Dios, de ser más agradecidos con Él y rendirnos totalmente a Él. Hacernos la misma pregunta del salmista, que repito, ¿le pagaré a Dios? ¿Cómo le pagaré a Dios por todos sus beneficios? Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene, ampliando y sobre la cantidad de cristianos que no tienen una vida disciplinada de acuerdo al orden de Dios. Ese es el tema que vamos a empezar a tocar la semana que viene. Nuestra vida tiene que estar disciplinada. Disciplinada significa, aparte de aceptar la disciplina de Dios, una vida en orden a lo que Él considera que es una vida digna, una verdadera vida cristiana, una vida en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden y desea que su iglesia, su familia, vivan en el orden, vivan en disciplina. Amén. Bien, como he dicho, lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.